para regular lo que es la lipogénesis. ¿Sí? También participan otras enzimas, por ejemplo la piruvato deshidrogenasa, también es otro punto regulatorio, ¿no? Y también directamente participa la insulina, es otro regulador de la lipogénesis, la insulina. ¿Por qué? La insulina es lipolítica o lipogénica. ¿Ah? Lipolítica seguro. Hemos dicho que la insulina es anabólica, guarda, es lipogénica. Lleva a cabo todos los procesos necesarios para que se favorezcan la síntesis de los lípidos. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que favorece la glucólisis, ¿no? Que activa a la piruvato deshidrogenasa, lo activa, para que todo se vaya encaminado a la síntesis de acetilcoenzima. ¿Ven? Y aparte de eso, también no se puede dejar de mencionar a lo que es los niveles de enzimas. Los niveles de enzimas. O sea, cuando estas enzimas están sobreexpresadas, hay mucha cantidad de estas enzimas, por ejemplo, de acetilcoenzima carboxilasa o de piruvato deshidrogenasa, ¿no? ¿Y a qué pueden deberse? Eso se debe a la regulación génica, o sea, aquí viene el problema genético, ¿sí? De la obesidad, por decir, ¿no? Aumento de lipogénesis, o sea, problema genético. ¿Ven? Entonces, hay mucha expresión de enzima. Y ahora, pues, eso sí, pues, ¿cómo se va a controlar eso? Será con terapia génica, pues, ¿no? Modificar el gen para que ya no haya sobreexpresión. Ven, miren, pero entonces, esos son los niveles, entonces, de control o de regulación de lo que es la lipogénesis, ¿no? En un estado, por ejemplo, de inanición, de desnutrición, la lipogénesis estará aumentada o disminuida. Está disminuida, pues. Está disminuida porque no hay de dónde. Está inanición es porque no come. ¿De dónde va a sacar el acetilcoenzima? Lo va a meter a los círculos de Krebs, y bueno, no hay de dónde. Y si hay ingreso, lo primero que va a hacer es cubrir sus necesidades antes de que empiece a guardar. Y la lipogénesis, siempre y cuando, pues, si todavía le queda algo de lípido, porque si ya es que está en inanición, ya está hueso pellejo, ya no hay donde saque. Sí, lo único que va a tener ahí ya son puros cuerpos cetónicos que lo llevan a un ácido y lo matan. ¿Ven lo que ocurre? Bueno, entonces miren, eso es desde el punto de vista panorámico, todo cómo se lleva a cabo la regulación. Pero entonces, acá vamos a ver entonces lo que es la regulación, pero básicamente de lo que es la acetilcoenzima carboxilasa, que es la enzima, una de las enzimas que regula y es la más importante. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Ahí tiene dos tipos de regulación, la regulación alostérica y la regulación covalente. La regulación alostérica, ¿en qué consiste? En, básicamente, que es regulada por el sustrato, en este caso es el citrato, ¿sí? Y el citrato la activa, y el que la inhibe es el producto. Quiere decir que si ya se llevaba a cabo la síntesis del palmitato, y este palmitato no puede ser utilizado a la misma velocidad en desaturarlo, en elongarlo, entonces este mismo palmitato es el que se une al sitio alostérico de la enzima, produce un cambio conformacional y lo desactiva. Ya no produce más. ¿Ven? Entonces, tenemos acá entonces que dice que la acetilcoenzima A carboxilasa es estimulada en presencia de citrato, lo estimula, ¿sí? O sea que ha ingresado mucha glucosa al organismo, ha entrado su ciclo de Krebs y está produciendo citrato, ¿verdad? Y ese citrato está siendo bombeado hacia el citoplasma. Entonces, este citrato lo activa a la lipólisis, a la lipogénesis, ¿no? Activa entonces esta enzima para que produzca
más ácido graso. ¿Sí? Pero, como hemos dicho, el que lo inactiva es el producto, ¿ok? Que es el acil. El acil, este palmitoil coenzima, este es el acil coenzima A, este también tiene un efecto sobre el transportador del citrato, porque el citrato también hemos dicho que tiene que transportarse de la mitocondria hacia el citosol, a través o por intermedio de un transportador, ¿verdad?, de ácidos tricarboxílicos. Pues este acil coenzima, el palmitoil, también lo inhibe al transportador. Entonces ese es otro punto regulatorio. Entonces, ¿ya? Y la regulación covalente, que como hemos repetido ya a lo largo de las clases que hemos hecho, es por la fosforilación. Por la fosforilación, ¿sí? Entonces, la misma acetilcoenzima es activada por la insulina a través de la carboxilasa fosfatasa. ¿Pero qué ocurre entonces? Que la acetilcoenzima carboxilasa es activa cuando está desfosforilada, pero cuando se fosforila, se inactiva. ¿Y quién lo fosforila? ¿Quién favorece este proceso? Los que intervienen a través del AMPC, que hemos dicho, ya lo hemos repetido ya también varias veces, el AMPC, ¿no? Que va a finalmente activar a quién, a la quinasa, y la quinasa es la que fosforila, y si lo fosforila lo inactiva, ¿sí? ¿Y de dónde quiénes incrementan el nivel del AMPC? El glucagón, la adrenalina, son las hormonas que entonces van a inactivar. Y es lógico porque ¿qué sucede con la adrenalina o con el glucagón? O con la adrenalina, pues básicamente, ¿no? Que habíamos dicho que básicamente pone al organismo en un sistema defensivo, ¿no?, de producción de energía, ¿ya? Y para eso tiene que activar entonces todas las vías catabólicas. Entonces en este caso la lipólisis, activa la lipólisis para que rindan energía en el ciclo de Krebs, ¿sí? Todo lo contrario ocurre con la insulina, que es guarda, ¿sí?, que es anabólica y que guarda. Por eso es que la insulina lo que hace es desfosforilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a activar a la fosfatasa para que le quite el fosfato, y entonces lo activa a la carboxilasa para que más bien sintetice más ácido graso. ¿Ven? Entonces, acá está todo el juego, ¿sí? No necesita mucho memorizarlo, sino entenderlo, cómo es el proceso. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, el glucagón, la adrenalina, ¿lo activan o lo inactivan a la acetilcoenzima carboxilasa? Lo inactivan. Pues. ¿Quién lo activa? La insulina. ¿Ven? Y acá también lo activa el citrato. ¿Quién lo inactiva? El acilcoenzima. ¿Quién lo inactiva? Entonces ahí tienen ustedes una serie de afirmaciones en la que ustedes pueden entonces ver quién activa y quién desactiva a la acetilcoenzima carboxilasa. Y quien la activa está favoreciendo la lipogénesis. Quien la desactiva está favoreciendo la lipólisis, más bien. Bueno, el almacenamiento de los ácidos grasos. El organismo almacena los ácidos grasos bajo la forma de triglicéridos, ya sabemos, ¿no? Y más del 95% de los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo, 5% en el hígado y en el músculo. En la diabetes y en el ayuno no hay movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, y las células grasas son fibroblastos con 80-90% de grasa, y sus ácidos grasos más comunes son oleico, palmítico, linoleico, esteárico y mirítico. Esto mismo, eso está también en la clase anterior. ¿Cómo se lleva a cabo el recambio de los triglicéridos en el tejido adiposo? Eso depende de la influencia de las hormonas, ¿no? Entonces, los triglicéridos del tejido adiposo se recambian continuamente por un proceso dinámico. Entonces, acá,
cumple una función muy importante las hormonas, tanto insulina y las contrarreguladoras, el glucagón, adrenalina, inclusive el cortisol. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que acá, en este tejido graso, el adipocito, la insulina es la que va a favorecer todo el proceso de degradación de la glucosa. ¿Sí? Entonces activa la glicólisis para que produzca glicerol. Esto sirve para esterificar el ácido, ¿no? Y por otro lado tenemos que los ácidos grasos que se van produciendo para que se transporten en la sangre, cómo se movilizan en todo caso los ácidos grasos en la sangre, porque los ácidos grasos, ¿dónde se producen? Habíamos dicho los ácidos grasos, ¿dónde se sintetizan? ¿En qué órgano principalmente? En el hígado, ahí se producen los ácidos grasos. Y luego, pero para que se almacenen tienen que irse hasta el tejido adiposo, entonces se van en la sangre, se transportan. Pero ¿quién los transporta? Porque no se van así ácidos grasos libres. Se transportan la albúmina, o bueno, en términos general, como lipoproteínas, unido a proteínas formando las lipoproteínas, que van formando ahí unas esferitas. Por eso ahí es donde aparecen pues las de baja densidad. Primero tenemos, por ejemplo, los primeros, los de la dieta, especialmente los ácidos de la dieta, se van en los kilomicrones, que son grandes. Después vienen los les siguen en tamaño, las de muy baja densidad. Después las de baja densidad y los últimos, las más chiquititas, esas son las que pesan más. Esas son las LDL, las de alta densidad. Esas son las lipoproteínas, entonces son las que transportan, ¿no? Pero está llevando, pero ¿quién está llevando en este caso triglicéridos? Quien está cargando los triglicéridos son las VLDL. ¿Sí? Y para eso, para que suelte el ácido graso que está llevando acá, las LDL, tiene que traer una lipasa. Entonces aquí hablamos de como toda sobre la lipoproteína, es la lipoproteína lipasa. Y es desactivada por la insulina. Lipoproteína lipasa. Suelta el ácido graso, el glicerol, que ya también llegó de la glicólisis, esterificación, triglicérido. Ese se está almacenando entonces en el tejido adiposo. ¿Sí? Ahora, triglicérido, ven ustedes, va a pasar nuevamente, el triglicérido puede otra vez dar sus componentes, ¿no? O sea, puede ser hidrolizado hasta glicerol más ácido graso, ¿no? Mediante la lipólisis. Pero para eso, ¿quién activa en todo? ¿Quién va a actuar sobre el triglicérido? ¿Qué tipo de enzima va a actuar sobre el triglicérido? ¿Ah? Lipasa. La lipasa, ¿recuerdan? La lipasa es la que... Entonces, para eso tiene que activarse la lipasa. ¿Sí? Y esa lipasa está inactiva y se activa para que pueda ser degradada. Entonces, ¿quién activa la lipasa? El glucagón, adrenalina, cortisol. ¿Sí? ¿Quién la inactiva? La insulina. Porque la insulina, como hemos dicho, si va a favorecer la formación de triglicéridos, no puede a su vez estar favoreciendo la degradación. Solamente apoya una vía. Ya les he dicho un montón de veces. No hay dos vías que estén funcionando al mismo tiempo. Una sola funciona. ¿Sí? O se va de ida o se va de vuelta. Pero no están a medias, no. Solo uno. Entonces, en este caso, la insulina, entonces, ¿qué lo inactiva? A la lipasa. Entonces ya no hay degradación y más bien hay, como tal, guardar. ¿Sí? Entonces, la síntesis de triglicéridos a partir del glicerol, que se va a fosforilar y forma el glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato también puede provenir de la glicólisis. ¿Sí? De la glicólisis.
Muy bien, ahora, ¿qué ocurre? Que este glicerol 3-fosfato se va a unir a un acilo. ¿De dónde viene este acilo? Acilcoenzima A, que es el ácido graso activado, viene pues del ácido graso que se activó con la coenzima. ¿Sí? Pues tenemos el acilcoenzima y se une. Y se une en la posición 1. Entonces tenemos un acilglicerol fosfato. ¿Sí? Luego se va a unir acá un ácido graso, es que se une un ácido graso insaturado, entonces acilcoenzima A, y se une al 2. Entonces tenemos el 1, 2 de acilglicerol fosfato. Y como tiene glicerol, en el número 3 tiene el fosfato, entonces esto es el punto de partida para la síntesis de los fosfolípidos. Tiene fosfato, glicerol fosfato, es fosfolípidos. ¿Sí? Entonces a partir del 1, 2, diacilglicerol fosfato se lleva a cabo la síntesis de los fosfolípidos, ¿ya? Pero para que se une el otro ácido graso es necesario quitarle este fosfato de acá, ¿sí? Y para que forme el 1, 2 diacilglicerol, y entonces entra el tercer acil y forma el triacilglicerol. ¿Ven? Ya está el triglicérido. Eso así se lleva a cabo entonces la síntesis del triglicérido. ¿Y el catabolismo? Bueno, tenemos acá el glicerol y están unidos los 3 ácidos grasos, ¿no? Entra una lipasa, ¿no? Un problema hidrolítico, en una reacción hidrolítica, y le va a quitar el acilo, le va a quitar del carbono 3, y entonces ya se quedó en CH2OH. Entra otra lipasa y le quita al carbono 1 y se queda acá como monoglicérido, ¿sí? Entra otra lipasa y lo regenera completamente al glicerol, y los ácidos grasos quedaron libres. Entonces el control hormonal, tenemos acá que los alimentos que ingresan básicamente como glucosa. Entonces ven ustedes que esta glucosa entonces va a ser favorecida la vía glicolítica por la insulina, para que forme, cuando entran al ciclo de Krebs, formen acetilcoenzima. La acetilcoenzima después es utilizada en el hígado, ya en el hígado, este triangulito representa el hígado. ¿A qué? Ácido graso. Se esterifica, se carga en el LDL, en el VLDL, y se va hasta el tejido adiposo. ¿Sí? Hemos dicho que para eso, al tejido adiposo, nos interesa que ingresen los ácidos grasos. Y aquí se ve favorecido este paso por la insulina que activa a la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Entonces, tenemos ácido graso libre, forma acá el triglicérido, y aquí el triglicérido puede ser degradado por estas hormonas, glucagón, epinefrina, ACTH, ¿sí? Y el ácido graso libre que quede acá se podrá ser utilizado en riñón, en corazón o en el músculo, ¿sí? Y el glicerol libre otra vez puede ir al hígado y otra vez sirve para esterificar los ácidos grasos no triglicéridos, ¿sí? Entonces, el transporte de ácido graso lo hacen las VLDL y la albúmina en un 99%, porque son lipoproteínas. Los tejidos que se nutren de ácidos grasos son el hígado, el músculo, el corazón y el riñón. Y los fosfolípidos. Bueno, estos son compuestos eminentemente estructurales del organismo. Los fosfolípidos son sumamente importantes, ya les mencioné en su oportunidad, están formando lo que son las membranas celulares, ¿no? Y tienen también importantes funciones fisiológicas, especialmente a nivel del sistema nervioso. Participan en la transmisión de señales, coagulación sanguínea, lipoproteínas, bilis, surfactantes pulmonares. La mayoría, el 90%, es un conjunto derivado del ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es el que tiene, es el glicerol, ¿sí? Que tiene 2 ácidos grasos, y el tercero es fosfato, es el ácido fosfatídico. Unos pocos, las esfingomielinas, derivan de la esfingosina, porque estamos hablando de fosfolípidos, y el proceso de síntesis deriva de la síntesis de triglicéridos. Entonces aquí vemos
¿Cómo se lleva a cabo la síntesis de fosfolípidos? Aquí tenemos, ven ustedes, el tiacilglicerol fosfato. Entonces aquí tenemos el glicerol unido a dos ácidos grasos y el tercero está unido a un fosfato. Esto es el ácido fosfatídico, ¿no? O sea, es diacil, porque hay dos, diacilglicerol fosfato. Esto se conoce como el ácido fosfatídico o fosfatida. ¿Sí? Eso es lo que estábamos hablando, ¿sí? Ahora entra una citidiltransferasa y acá a este fosfato le une la citidina. Entonces se convierte en CDP-diacilglicerol. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que por una inositol transferasa, ¿no? Va a incorporar inositol acá en lugar de citidina, entre inositol y damos fosfatidilinositol. O forman, vean ustedes, forman un compuesto de dos de estos, acá miren ustedes, se une al medio un glicerol, ¿sí? Acá hay un glicerol y esto es la parte que está acá, queda acá. Acá y al otro lado es la otra, es otro mismo de esto, está acá. Eso se llama, por eso se llama, como hay dos fosfatídicos, se llama difosfatidilglicerol y eso es la cardiolipina. ¿Ven? Entonces esos son fosfolípidos que se van entonces sintetizando de esa manera. Acá tenemos el caso de la fosfatidilcolina. Tenemos la colina con ATP, da colina fosfato, entre un CTP, CDP-colina, ácido fosfatídico y la fosfatidilcolina. Entonces esto ocurre a partir de la colina, esta es activada con el ATP formando colina fosfato, la que es transformada por la CTP formando CDP-colina, que cede la colina al 1,2-diacilglicerol, estamos acá del ácido fosfatídico, formando fosfatidilcolina. ¿Sí? Dicha vía es la de síntesis de la dipalmitoilcolina o lecitina, que es el primer surfactante de los pulmones que ya les expliqué en el caso del distrés respiratorio, ¿verdad? Ese es esto. El fosfatidilinositol, bueno, tenemos acá el ácido fosfatídico, entra con el CTP, que es el mismo en la reacción anterior también, una transferasa, y tenemos el CDP-diacilglicerol. Luego una transferasa, metelinositol, tenemos fosfatidilinositol. Entonces este es a partir del ácido fosfatídico que genera fosfatidilinositol. Tiene ácido esteárico en el carbono 1, entonces es su característica, y el ácido araquidónico que está en el carbono 2. ¿Ya? Entonces en ese caso concreto tienen que estar esos ácidos grasos ahí para que sea para que formen el fosfatidilinositol. Se transforma en un reservorio de araquidónico para las prostaglandinas. El otro es la fosfatidilserina, ¿no? Y también la fosfatidilethanolamina, que constituyen el 15% del material cerebral, pues son muy importantes, y juegan un gran papel en la transmisión nerviosa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la fosfatidilserina, acá en primer lugar la fosfatidilethanolamina, que se puede carboxar, llegar acá a fosfatidilcolina, o puede sufrir una S-adenosilmetionina, y forma la fosfatidil, entonces, colina. Las esfingomielinas también son sumamente importantes. Tenemos acá que la unión de la serina más palmitoil, acá está el palmitoil, el palmítico activado, da lugar a la esfingosina. ¿Sí? Utiliza NADPH y necesita piridoxal fosfato. Entonces forma la esfingosina. Esta esfingosina se une a un acilcoenzima, ¿sí? Y forma ceramida. ¿Ya? Ceramida. La ceramida se une a la citidina difosfato, de colina para formar esfingomielina. ¿Sí? Forma esfingomielina. Y la esfingomielina se cataboliza por una esfingomielinasa y una ceramidasa. Aquí hay problemas cuando faltan estas enzimas y dan origen a enfermedades que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? La falta de la primera enzima nombrada, de la esfingomielinasa, da la enfermedad de Niemann-Pick, ¿sí? Con depósito de fosfolípidos en el hígado y en el vaso. Y miren ustedes que cuando se une acá el carbohidrato, el UDP galactosa, forma, a partir de la ceramida se forma el cerebrósido, ¿no? La galactosilceramida. Y también hay problemas cuando falta la enzima, la glucocerebrosidasa, y también da el problema en este caso con la enfermedad de Gaucher.
Los gangliósidos, vean ustedes, hay varios tipos de gangliósidos, hay el tipo 1, tipo 2, ¿sí? Y van entrando las enzimas, las beta-galactosidasas, las exosaminidasa, ¿sí? La neuraminidasa, y esto también está relacionado con problemas relacionados a su deficiencia de estas enzimas y enfermedades, ¿sí? Luego llega a lactosilceramida, entra una beta-galactosidasa, acá se forma el glucocerebrósido, entra una beta-glucosidasa, forma la ceramida, y una ceramidasa, entonces ahí da la esfingosina más el ácido graso. Entonces esto es el metabolismo que se va produciendo. Entonces los gangliósidos se forman a partir de los glucocerebrósidos, ¿sí? Por adición de monosacáridos como glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina y N-acetilneuramínico. Se les nomina con G, ¿ya? Son gangliósidos. G, una letra de acuerdo al número de nana, es decir, de acetilneuramínico, ¿sí? Que sea mono, di o tri. Entonces este es M, entonces este tiene un nana, ¿sí? Este gangliosio tiene un nana. Y un subíndice que identifica la clase, que sería de tipo 1, este es tipo 2, tipo 3. ¿Sí? Entonces la degradación sigue la secuencia de este esquema. Entonces este tipo de degradación es importante, como les digo, porque las enfermedades que se producen entonces están relacionadas con problemas de la deficiencia de algunas de estas enzimas. Y si hay esa deficiencia de enzimas, entonces lo que ocurre es que estos gangliósidos se acumulan. Y si se acumulan, empiezan a producir lesiones. Y básicamente, estos están en el sistema nervioso. Y entonces, los problemas que se derivan van a ser de tipo, por ejemplo, en la regulación del movimiento, ¿no? Entonces el paciente tiene problemas de ataxia, no puede caminar, no puede mantenerse en equilibrio, no puede deglutir, ¿sí? Problemas con la visión, todo es por esto. ¿Sí? Y justamente, para terminar, aquí están las enfermedades que se producen por la problemática en la degradación, en el metabolismo de estos esfingolípidos, ¿sí? Y se llama esfingolipidosis. Entonces se acumulan y dan origen a las enfermedades. Acá tenemos la enfermedad de Tay-Sachs. Lo que falla aquí es una exosaminidasa. ¿Ven? Aquí hemos dicho que están las exosaminidasas. Esa es la que falla acá. ¿Qué es lo que se acumula en el gangliósido tipo 2? ¿Qué síntomas? Retardo, ceguera, mancha, cereza en la retina, que ese es característico. También tenemos la enfermedad del síndrome de Sandhoff. Ahí el problema es que no solamente estas exosaminasas son de tipos A, B. Aquí se afecta la tipo A. Aquí, en este problema, se afectan la A y la B. Pero igual se acumula el gangliósido tipo 2. Por eso es que la sintomatología es semejante, parecida, ¿no? En la enfermedad de Gaucher, la deficiencia es de glucocerebrosidasa, se acumula el glucocerebrósido y entonces hay hepatomegalia, esplenomegalia. ¿Sí? Pero todas estas, la digma BIC también, miren ahí, se afecta a la esfingomielinasa, ¿sí? Se acumula la esfingomielina y hay hepato, esplenomegalia y retardo mental. Y la leucodistrofia metacromática, ¿sí? Que lo que se afecta aquí es una enzima que se llama arilsulfatasa. Y lo que se acumula es sulfátido, ¿sí? Y esto es muy importante, es un importante lípido componente de la mielina. O sea, está en el sistema nervioso, especialmente en las vainas de mielina. Entonces, al acumularse ahí es lo que generan todos estos problemas neurológicos, que como les digo, se traducen básicamente en trastornos del movimiento, en
retardo mental, en problemas de aprendizaje, y el paciente hasta convulsiona, otras veces se ven afectados, por ejemplo, tejidos a nivel de cardíaco, por ejemplo, a nivel de las válvulas cardíacas. Es decir, lo bueno de esto es de que son enfermedades poco frecuentes, son bastante raras. Unos se presentan uno en cada 40.000 pacientes, otro en cada 50.000 pacientes, hasta en 100.000 pacientes, ¿no? Entonces es bastante, bueno, hay que tener bastante mala suerte porque justo le toca a uno, ¿no? Pero es bastante raro. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta?